Hola. Bueno, veo ahí algunas caras conocidas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas, muy Bien, buenas. Qué bueno verlas, verlos. Bueno, oficialmente son las 6. Ya saben que nosotros somos súper puntuales, como así debe ser. que eso mismo. Así que estamos aquí hoy en nuestra segunda sesión del club de lectura con el escritor mexicano Alberto Chimal. Para Alberto es la mañana, así que gracias Alberto por estar aquí. Alberto es para mí uno de los autores más originales en lo que hace a la narrativa fantástica y especulativa en lengua española. Hace muchos años se publicó aquí en España este libro con una editorial que lamentablemente ya no existe más, que se llama Salto de Página. Un libro que es una extensa antología, como lo ven, de cuentos de Alberto que se llama Siete. Y para mí fue una gratísima sorpresa leer este libro de un autor a quien yo no conocía, porque saben que tenemos en lengua castellana tenemos estos problemas, ¿no? De incomunicación entre nuestros países latinoamericanos y también entre Latinoamérica y España, ¿no? Y curiosamente, a veces uno conoce a autores o autoras latinoamericanas cuando se publican en España y no en lo que sería aparentemente más cerca, ¿no? Viviendo, en mi caso, como vivía entonces en Sudamérica. Y les decía, bueno, este libro Siete, que me dio una enorme alegría y sorpresa por descubrir, como dije, a uno de los autores para mí más originales en lo que hace a la narrativa no mimética, sin que por ello la literatura de Alberto descuide lo que es la condición humana, ¿no? Su extensa obra, porque tiene muchísimos libros, incluye novelas, cuentos, ensayos, también literatura juvenil. Está traducida a más de 12 lenguas, ha recibido muchos premios. Si tienen el libro habrán visto La Solapita, así que ahí no me voy a detener. Y además del libro que nos convoca hoy, que es Las máquinas enfermas, aquí en España, y por tanto ustedes también lo pueden conseguir en Italia, tiene dos libros de relatos más muy interesantes, Manos de Lumbre y Los Atacantes. Así que, dicho esto, para quienes, por si hay gente nueva, ya saben que la mecánica del club es preguntar, para que no abramos todos los micrófonos y no tengamos acople, es preguntar por el chat y yo le voy a ir contando a Alberto las preguntas que ustedes les hagan. Así que... Alberto, bienvenido, que no te dejamos hablar hasta ahora, no te dejé hablar. Bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Ay, Valeria, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por eh, el facilitamiento a toda la gente de allá en el Cervantes, en este espacio virtual, y a todas las personas que están aquí. Qué gusto. Muchas gracias de veras. Bien, estupendo. Bueno, yo sé que aquí como es club de lectura, ya están diciendo el libro me gustó muchísimo, me alegra mucho. En Las máquinas enfermas, ¿no? Alberto imagina un mundo en algunos aspectos muy cercanos al nuestro, con estas tecnologías estas tecnologías que prometían hacernos la vida más fácil, terminan revelando algo muy inquietante, ¿no? Y de ello hablaremos. Son 9 relatos de ficción especulativa. Y bueno, lo primero que yo te quería preguntar, Alberto, es cómo fue la génesis de este libro, cómo empezaste a trabajar estos relatos, por dónde, bueno, un poco todo lo que nos quieras contar acerca de la construcción del libro. Claro que sí. Muchas gracias. Este libro empezó un poco antes de que yo me propusiera siquiera escribirlo, porque yo me enteré de la aparición o de la popularización de los modelos de lenguaje de gran escala, los modelos generativos que incorrectamente llamamos inteligencia artificial, muy poco después de que se lanzara la versión pública de ChatGPT, de quien todos ustedes han oído hablar y quizás hasta lo utilicen.
una amistad me mandó un mensaje que decía, ¿ya viste esto que se llama ChatGPT? Puede escribir por ti, ya no vas a tener que escribir tú. Ja, ja, ja. A mí me pareció muy inquietante una cosa así, ¿no? Ya había visto, digamos, como otros modelos generativos que habían aparecido antes, como algunos que fabricaban fotos o imágenes de caras que parecían más o menos humanas y otros por el estilo que habían aparecido en años anteriores. Eh, entonces me puse a ver de qué se trataba esa tecnología y lo que vi pues me inquietó mucho, me inquietó muchísimo. Ya de antes, de años anteriores, me había tocado ver interesarme, puedes escribir incluso acerca de la influencia que tienen otras herramientas digitales en nuestra vida contemporánea, ¿no? Desde las redes sociales y los sistemas de vigilancia y otros por el estilo. Eh, y me pareció que desde el principio que digamos, como este modo en el cual abrazamos esta tecnología, la tecnología de ChatGPT y de todos estos otros modelos generativos, pues era muy, muy preocupante porque hasta el día de hoy, pues es muy acrítica, muy carente de reflexión y además muy, muy llevada por la publicidad, ¿no? Ustedes sin duda habrán visto titulares en línea, en periódicos. La inteligencia artificial nos revela quiénes van a ganar el Oscar, ¿no? O la inteligencia artificial nos dice qué opina de tal cosa. Y de pronto, para muchas personas, parece que la inteligencia artificial no solamente es una, sino además es como una especie de deidad ahí omnipotente que está montada en una nube, en la nube, y de pronto baja a la tierra a otorgarnos su sabiduría. Hay como una especie de endiosamiento que es muy natural en la especie humana. Todo el tiempo estamos creándonos dioses y estamos proyectando nuestra propia humanidad en objetos inanimados, eso lo sabemos. Pero las consecuencias de esta tecnología a mí me parece que sí están resultando pues bastante nefastas y estamos viéndolo ya en muchos aspectos. Entonces, pues seguí investigando y en un momento dado dije, pues hay que escribir un libro sobre esto, ¿no? Se conecta con otros intereses que tengo, se conecta con pues estas otras preocupaciones que venían de antes y además, digamos, pensando en términos como literarios, me dio la oportunidad de escribir un libro de cuentos más ceñido, más unitario de lo que había hecho en algún tiempo. Este libro, al contrario de otros que tengo por ahí, no es de textos que habían sido escritos o publicados con anterioridad, es un libro enteramente nuevo y por lo tanto, bueno, pues requirió también otro tipo de trabajo, pues que en lo personal, en la parte, digamos, como de la técnica, del trabajo de la escritura, también fue una experiencia para mí, pues diferente, refrescante, ¿no? Entonces, de todo eso vino las máquinas enfermas. También por ahí, también por ahí pasó algo curioso. Varias, varias ideas o varios intereses que tenía desde hace tiempo, eh, deseos de escribir cierto tipo de historias, por fin se me pudieron cumplir en este libro, ¿no? Quería escribir, por ejemplo, una historia coral, que es el cuento de Habló por los profetas, ¿no? Tengo varias, pero quería escribir una más y quería escribirla sobre una secta. Entonces, un poco, cuando pensé en ese aspecto de la tecnología, en el endiosamiento, pues dije, aquí, ¿no? Y varios otros, digamos, como aspectos no tanto de actualidad, sino literarios, también están ahí cumplimentados, al menos para mí. Claro, bien, bien, estupendo. Pues te voy leyendo aquí las primeras preguntas que surgen, ¿no? Dice, ¿tus personajes sufren las consecuencias negativas del uso de la inteligencia artificial desde la posición de recibidores pasivos que desarrollan una dependencia crítica? ¿No ves la posibilidad de una relación distinta, de una relación diferente? Sí, claro. El problema es que en la vida real esa relación apenas se produce. Es decir, a mí lo que me interesaba en este caso, y también tiene que ver mucho con la experiencia de América Latina en relación con las nuevas tecnologías, es que en lo general, pues ya se sabe, bueno, es como una especie de lugar común,
que debido al atraso, debido a las dificultades pues de la región, pues no somos en general creadores o desarrolladores de altísima tecnología, pero ciertamente somos usuarios y en muchos casos víctimas de la tecnología. Entonces, me interesaba como considerar ese aspecto, sobre todo porque creo que algo que afortunadamente está pasando ahora, pero que no había pasado durante mucho tiempo, es que en América Latina no nos estábamos dando permiso de escribir literatura especulativa y menos todavía acerca de temas como muy del momento, como muy importantes o candentes. Más bien, pensábamos que eso le correspondía al norte global, a los países desarrollados. Y pues no, o sea, también nosotros estamos viviendo en este entorno, también nosotros estamos interactuando con la tecnología y también nosotros perdón, de una u otra manera, pues vamos a existir en el futuro, sea cual sea. Entonces de ahí viene como este interés. Sí, sí, y además me permito acotar que me parece que estoy muy de acuerdo con esto que decís, ¿no? De la irrupción de la lengua castellana en géneros que antes no se practicaban, ¿no? Todo lo que, bueno, podríamos llamar ficción especulativa, por ahí hay dentro hay mil cosas. También hay otro fenómeno, ¿no? Que es que las editoriales de prestigio están publicándolo, ¿no? Porque antes siempre era como que uno escribía género y quedaba como un poquito ahí de costado, ¿no? Sí, sí, así es. Ese es un cambio notable. Hace 30 años aquí en México se llevaban a cabo reuniones de escritores que se llamaban convenciones de literatura de géneros o de ciencia ficción, eh, un poco a imitación de las convenciones, que así se les llama, que se hacían en los Estados Unidos, eh, pero viendo digamos, como la lista de personas que habían sido invitadas o participado en aquellos eventos, pues resulta que la mayoría de ellos pues desaparecieron de la publicación porque no pudieron dar a conocer su trabajo, porque no pudieron continuar una carrera. Solo un puñadito, una o dos personas aquí y allá son quienes continúan. Y eso es una pena, pues una generación, varias se agotaron así. A mí me alegra mucho que las siguientes generaciones estén experimentando pues un panorama diferente. Claro, sí, totalmente. Aquí te pregunta Luis Fernando, que antes te saludó desde México, a Hola, Luis propósito Fernando. del libro. Creo que se están formando dos grupos de personas, las que se dejan dominar por la inteligencia artificial y quienes la dominan, ¿no? No sé si quieres acotar algo a eso. Ay, pues, mira, yo creo que sí. Parecería una exageración si uno quisiera hacer la sustitución, ¿no? Hay grupos que se dejan, o sea, pensando en otras tecnologías, hay grupos que se dejan dominar por el plano inclinado, hay grupos que se dejan dominar por la polea, ¿no? Pero lo cierto es que esta tecnología, en la medida en que eh, es tan fácil de humanizar, es tan fácil de eh, convertirse en una herramienta de uso cotidiano y además es tan fácil de apoderarse o de tomar algunas o muchas de nuestras tareas cognitivas, sí es una herramienta que puede llegar a dominar de varias maneras, incluso muy espantosas, la conciencia de los seres humanos. Y ya se han visto casos, ¿no? A mí me parece que, otra vez lo digo, me parece que sí hay usos para ciertos tipos de modelos generativos, pero hay que empezar por acotar lo que son, hay que empezar por no llamarlos inteligencia artificial, porque ahí hay una especie de prejuicio o de más bien de falseo muy insidioso, ¿no? Porque estas tecnologías son máquinas combinatorias de datos, no hay intención, no hay conciencia, ¿no? No son inteligentes, ¿no? Parecen generar frases, párrafos, imágenes, lo que sea, que tienen como a cierto aspecto o cierta apariencia de intencionalidad, pero no la tienen. Entonces, desde ahí tendríamos que poder distinguir lo que son de lo que no son, lo que hacen de lo que no pueden hacer, para ver realmente para qué nos sirven. Sí. Aquí te pregunta Sergio, una futura Lili te pregunta, ¿las máquinas están enfermas o o la condición humana está en agonía? Yo quiero pensar que la condición humana es la que está enferma, más bien.
No creo que esté en agonía, no todavía. Eh, Tenemos también en esta época un cierto hábito, un cierto vicio nihilista, apocalíptico, de sustraernos del mundo, nada más diciendo que ya todo se acabó, que todo está perdido, que no hay nada que hacer. Y esa postura también es, por un lado, excesivamente cómoda, excesivamente fácil, y por el otro, falsa. De lo que hay que sustraernos es más bien de las pantallas, de vez en cuando salir a la calle, ver a la gente que está a nuestro alrededor. O sea, la vida humana ahora incluye pues el mundo digital, pero no se debe reducir a él. O sea, debemos ser capaces de ver también lo que está a nuestro alrededor y cómo podemos existir ahí. Sí, tal cual, ¿no? Esta reunión es una prueba de que el mundo digital está integrado en nuestras vidas y que puede tener un aspecto muy, muy positivo, ¿no? Exacto, exacto. Es bastante obvio. Te pregunta aquí, Jean-Claude, si le recomendarías a un ingeniero informático leer este libro. Bueno, yo en la presentación, antes de darte la palabra, Alberto, omití algo, ¿no? Que tiene que ver con la carrera de Alberto. Si quieres, Alberto, cuenta. Claro, pues Jean-Claude, yo estudié ingeniería informática. De ahí es de donde me encontré con algunos de los conocimientos que utilizo en este libro y en otros de mis textos. Obviamente se trata en este caso pues de ficción especulativa. La tecnología descrita no está, eh, digamos, pensada necesariamente para parecer real o para estar directamente basada con todo rigor en la tecnología presente, pero sí que hay, digamos, como ese interés también en pensar en la tecnología tal como es, en lo que puede o no puede hacer eh, la informática. Eh, por ejemplo, a mí me queda muy claro que las inteligencias que se presentan en cuentos como Incidentes fatales revelar inteligencias y El sueño del héroe son las que se llaman inteligencias artificiales generales, es decir, autónomas, capaces realmente de pensar y que en nuestra realidad, en el mundo que conocemos, no existen, ¿no? Eso es estrictamente ciencia ficción. Mientras que algunos de los otros modelos que se ven en otros de los cuentos son más cercanos a las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Que son las que tenemos en la vida cotidiana, como Claude o Gemini o qué sé yo. Sí. Aquí, bueno, es más bien un agradecimiento de Miguel que te dice, hola Alberto, siendo también profesional de la computación, me llamó la atención cómo balanceaste el no ser tan profundamente técnico, pero mostrar muy fehacientemente los posibles efectos de los distintos tipos de inteligencia artificial. Así que te dice aquí un... Ay, muchas gracias. Sí, yo creo que es muy interesante porque en ese sentido, luego, bueno, vamos viendo a ver si nos queda tiempo para recorrer los cuentos, ¿no? Em, las distintas instancias, ¿no? Un poco esto que respondías de manera más amplia, las distintas instancias que va ocupando la tecnología en las tramas, ¿no? Te pregunta Ana, te dice Ana, estoy de acuerdo en que el concepto de inteligencia artificial no me convence. ¿Cómo propone denominarla? Modelos generativos, modelos de lenguaje de gran escala, suena pues, más largo, suena menos atrayente, pero es más cercano a lo que realmente hace esta tecnología. Juana te dice, la inteligencia artificial no tiene conciencia, pero los dueños de la inteligencia artificial sí la tienen y la nutren solo con ciertos tipos de información. No sé cuál es tu Es, opinión. Eso es totalmente cierto y está, de hecho, bien documentado. Los conjuntos de datos, los datasets que usan los modelos más conocidos, tienen sesgos. Sesgos que se derivan de dónde se saca la información, que usualmente es más del mundo de lengua inglesa, más del mundo cercano a la tecnología de, de los dueños de estas empresas. También proveniente sin ningún tipo de filtro de Internet, ¿no? Donde hay toda clase de basura, ¿no? Y además hay sesgos en la construcción de los modelos, como los hay desde hace muchísimo tiempo en toda esta tecnología que se nos ha ofrecido gratuitamente, entre comillas, durante el siglo XX. Por ejemplo, se sabe que los sistemas de
reconocimiento facial que se encuentran en muchas porciones de software en nuestra vida cotidiana, pueden distinguir más fácilmente los rasgos de una persona de piel clara por cómo han sido entrenados, lo cual es racista, obviamente es racista, ¿no? Y así sucesivamente. Claro, claro. Mira, no sabía, eso no lo sabía, me parece súper interesante. Te pregunta Flavia si escribiste más cuentos que no entraron en este libro y te dices que ella cree conocer uno, ¿no? Yo me cuelo en la pregunta de Claudia y también te pregunto sobre el orden de los cuentos, Alberto, que me parece, aquí hay gente, sabes que también aquí en el Instituto Cervantes tenemos un taller de escritura. Entonces Ah, qué bien. sí, hay gente que está aquí escribiendo y siempre es interesante la pregunta por el armado, ¿no? Para, bueno, de manera general, pero creo que para la gente que escribe de manera particular, ¿no? Claro que sí. Bueno, primero la cuestión del armado. Eh, en este caso, el índice lo decidimos entre Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, y yo. Eh, yo tenía otro índice en principio y luego él me sugirió que se podían colocar los textos de manera que se fuera viendo en cada uno de ellos una intromisión mayor de la tecnología en la vida humana. En el primer cuento, en La Madre del Dragón, pues realmente no aparecen modelos generativos, sino que más bien se ven sus consecuencias en un grupo humano. Y en el último, en El Sueño del Héroe, pues ya no hay nada que no sea máquina, ¿no? En realidad. Eh, entonces, pues se ve un poco como esa gradación. A mí me pareció una estupenda idea, la acepté con mucho gusto y así es como salió el orden. A mí me gusta en general que los libros de cuentos, pues no sean nada más como la agregación de un montón de historias en como caigan, sino más bien que sí ofrezcan como una experiencia de lectura cuando se leen en el orden propuesto, ¿no? Entonces, cuando eso se puede lograr, a mí me entusiasma mucho. Algunas de las personas que están aquí en este grupo se acordarán, pues, de los discos de vinil, los álbumes de otras épocas, ¿no? Con su lado uno y dos pues el ordenamiento que a veces era muy cuidadoso de las canciones. Un poco es parte de lo que a mí me inspira, o sea, pensar como en ese tipo de experiencia. Ahora, respecto de la otra pregunta, sí, hay varios cuentos que de hecho no terminé, o sea, que no me acabaron de quedar bien, que están ahí archivados, tal vez los retome en alguna ocasión. Hay un cuento que se llama William, que no, bueno, que sí lo terminé, que sí quedó, pero que se iba un poco fuera del tema del libro. Se trata de uno de estos, digamos, se trata de un miembro de una de estas tribus extremistas que hay ahora, por desgracia, muy potentes en línea, un incel, un machista tóxico, que utiliza un modelo generativo para organizar un crimen. Y ese cuento creo que no quedó mal, pero era más bien un cuento de horror, ya no tenía que ver con eso, y fue a dar a una antología que se llama Cabezas en la Ventana, de cuentos de terror de América Latina, que apareció recientemente. Entonces, ese cuento fue a dar otra parte. Sí. Ahora me cuelo yo también aquí en las preguntas. Yo creo que ahí, si bien el tono o la atmósfera no es de esta ficción especulativa del libro, yo sí creo que ese pequeño gusto que tenés vos por el terror todavía se sigue filtrando, ¿no? En el libro. Ay, pues me da mucho gusto. Si ustedes observan acá en este estante, pues tenemos nuestro pequeño altar al tío Edgar Allan Poe, Sí. de quien somos muy fans aquí en su casa. Sí, sí, me gusta mucho. Y me interesan, digamos, como esos tipos pues como de terror, de susto, que tienen que ver igual que mucho de lo fantástico, ¿no? De lo no mimético, como bien decías tú, Valeria, eh, que tienen que ver con irrupciones de algo inesperado, extraño en la vida cotidiana, ¿no? No de plantear un mundo totalmente distinto de sino de ver cómo de pronto una realidad aparentemente eh, mundana se convierte en algo distinto, ¿no? Sí. Te pregunta Valentín, ¿piensas que la condición humana está más enferma en Europa que en Latinoamérica? En estos momentos la fuerza literaria de Latinoamérica es muy fuerte y dice el castellano como idioma tiene una gran oportunidad, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Realmente
hay una muy buena oportunidad para el castellano en este momento y yo creo que la imaginación fantástica está teniendo también una época de florecimiento, ¿no? Creo que nos hace falta además porque estamos viviendo situaciones inéditas como especie, ¿no? Estamos en escenarios que pueden tener correlatos históricos, pero que también tienen aspectos que no habíamos visto nunca. Yo no sé si habrá más enfermedad o más distorsión en Europa que en América Latina. Creo que hay como una dificultad generalizada en el mundo porque esta, digamos, nueva parte de la existencia humana, que es el mundo digital, se ha abierto con diferencias, pero se ha abierto en todas partes. Y hay problemas desde la radicalización, el deterioro cognitivo y varios otros, pues que se producen sin fronteras, ¿no? Porque la misma red no las tiene. Sí, sí. Sí. Una pregunta también que me parece que tiene que ver con otro rasgo estilístico, ¿no? Yo no me he leído toda tu obra, pero que sí te he leído mucho, y es el humor, en particular el humor negro, ¿no? Que yo no diría que me reí así, me reí abiertamente, pero sino que algunos de estos cuentos, ¿no? En las de decisiones un poco equivocadas, a mi juicio, ¿no? Como lectora, que toman ciertos personajes, llega un momento que me hacen sonreír, podríamos decir, ¿no? Con ese lado chungo, como se dice en España, de la realidad. No sé si es algo que te sale o lo del humor o algo que buscas, ¿no? Como para justamente en esa experiencia lectora, para que la experiencia lectora no sea tan pesada y negra, ¿no? Ambas cosas. Me gusta mucho ese humor chungo. De hecho, hay un tipo de humor, no está en este libro, pero el humor, digamos, como más surrealista, más de sinsentido, de locura total, a mí me encanta, pues. Mm, y también el humor sirve, como bien dices, pues para obtener un poco de alivio en situaciones espantosas. Y para el caso, digamos, en libros como este, para reírse un poco de estas figuras de autoridad, ¿no? Que en la vida real se encumbran muy fácilmente y están por ahí como pavoneándose y, y presumiendo, ¿no? Sí, sí hace falta todavía, pues como siempre ha hecho falta, eh, ese tipo de humor que rebaja un poquito a los poderosos y a los arrogantes. Sí. Hay un cuento que yo no sé, bueno, justamente el que le da título al libro, ¿no? Las máquinas enfermas, donde este presidente depende totalmente de la inteligencia, ¿no? Eh, me imagino que, bueno, son estas especies de coincidencias, ¿no? De la literatura que es un arma cargada de futuro, ¿no? Pero me parece que hubo un caso así, no del presidente, un caso parecido en Suecia, ¿no? Sí, Y tu escritura es anterior, ¿verdad? sí, sí, yo estoy sorprendidísimo con eso, Ok. pero busquen ustedes, eh, se reveló que el primer ministro de Suecia depende, digo, yo no sé hasta dónde se pudiera decir que es adicto o no, porque no sé el caso tan profundamente, pero sí que se supo que utiliza con frecuencia un modelo generativo para ayudarse a tomar decisiones de gobierno y que incluso cargó en el conjunto de datos, pues documentos oficiales, lo cual me parece la cosa más estúpida del mundo, pues porque esos documentos quedan pues al acceso de no se sabe quién, ¿no? Alimentando también como el modelo generativo. Y eso pasó después de que yo hubiese entregado el cuento. Entonces, digamos, es uno de esos casos en los que la realidad imita al arte, que no son tan escasos en realidad, y pues me dejó entre sorprendido y satisfecho, debo decir. Sí. Hay un tema que creo que está más o menos presente en cada uno de los cuentos, Alberto, y es la idea de si es posible hoy la identidad humana sin la máquina de por medio, ¿no? Eso me gustaría preguntar. O sea, obviamente esta simbiosis quizás esté explotada muy fuertemente en el cuento Las máquinas enfermas o en Lily, ¿no? Pero bueno, por fuera de lo literario, la pregunta sería esa, ¿no? Si crees que es posible
una identidad humana hoy sin maquinaria, ¿no? Yo creo que sí es posible. eh, y también creo que hay que considerar de varias maneras lo que significa también la cuestión de la identidad. eh, porque en realidad tenemos como intervenciones de máquinas de tecnología desde hace muchísimo tiempo. Esto, o sea, la ropa que vestimos es producto de una tecnología que amplifica la capacidad de nuestro cuerpo, de nuestra piel para protegernos de los elementos. Estos lentes, estas gafas son también tecnología. Hay gente que usa marcapasos, hay gente que tiene un implante dental. Yo tengo una prótesis de rodilla. O sea, ya tenemos como esta intervención de la tecnología desde hace muchísimo tiempo, de muchas maneras, y hay casos en los cuales hemos podido, digamos, incorporar esos elementos tecnológicos sin sentir que comprometen nuestra naturaleza humana. Ninguno de nosotros diría que es algo distinto de lo humano por usar lentes, ¿no? Sería absurdo. Eh, lo que creo que está en juego en este momento es que las tecnologías que tenemos ahora adelante, las que nos están llevando a hacernos estas preguntas, sí son tecnologías mucho más complejas, mucho más desvinculadas del cuerpo en cierta manera y mucho más inescrutables en apariencia, o sea, que las que tenemos de otras épocas. Esa oscuridad es un poco deliberada, ¿no? Porque las compañías la usan para darse un aura de misterio, de infalibilidad, de ser inalcanzables, ¿no? De ser extremadamente sofisticadas y poderosas. Pero lo cierto es que sí hay como esa distancia, y además hay una distancia muy extraña, una especie de impresión que creo yo que es muy cercana pues al extrañamiento de lo fantástico, al terror, a la hora de que nos encontramos con las, entre comillas, acciones o respuestas de un modelo generativo que parecen humanas, están diseñadas para parecer eh, creíbles, ¿no? Están razonablemente apegadas a las normas sintácticas, utilizan un vocabulario razonablemente comprensible, pero se sienten distintas. Yo les recomiendo que se busquen un cuento que se llama Los superjuguetes duran todo el verano, de un autor inglés llamado Brian Aldiss, donde hay como uno de los primeros ejemplos de esta separación pues entre el lenguaje humano y el lenguaje maquinal, cuando un personaje que es una criatura artificial contesta preguntas, pero se nos dice muy claramente que las contesta de manera limitada, ¿no? Porque no le alcanza su cerebro electrónico y el efecto que se siente es de algo impertinente, extraño, eh, justamente que no es lo que parece y que perturba. Entonces, es un efecto que Oldis predijo hace décadas, ¿no? Y que estamos viviendo todos los días. Sí. Tienes aquí más bien un comentario de Luis Fernando, claro, cuando estabas hablando del presidente, del primer ministro de Suecia que había subido información confidencial, dice, trabaja en una empresa de IT y a alguien se le ocurrió subir info confidencial a la nube. Todos Ay, tuvimos que mamá. tomar nuestro curso de no lo haga. O sea, Pues sí, no lo hagan, eso es absurdo, pues, puede parecer muy fácil, ¿no? Pero hay que acordarse que ahora sí que aunque parezca un poco tonto decirlo, estas tecnologías no están en una nube, literalmente, ¿no? Y no son neutrales, no están dadas u ofrecidas por sus dueños, pues por nuestra linda cara, por un deseo altruista de beneficiar a la humanidad. Eso es mentira, ¿no? Hay el objetivo de sacar mucho dinero y pues también sacarlo de nuestra atención, de nuestro tiempo y por supuesto de nuestra información. Eso es un serio problema. sí. Ahí estoy poniendo el nombre del autor, Ryan Aldis o Aldis, para los que están preguntando que no sabían cuál era el autor del cuento que estaba recomendando Alberto. Hablando un Gracias. De poco, hecho,
Sí. Perdón, Valeria, ahora mismo les voy a poner un enlace al cuento, ya lo encontré. Ah, qué bien, gracias. Entonces, ahí lo van a poder leer y es un gran cuento además. Em, Hablando un poco de... no te dejo escribir primero, te dejo No, no, leer. no te preocupes, no, 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 te escucho, te escucho. Yo como soy más limitada cuando escribo, no hablo porque si no ya no sé cuál de las dos cosas me pongo a hacer, ¿no? No, todo bien. Aquí hablando, mientras Alberto pone el enlace, me permito recomendar otro cuento bastante antiguo, entre comillas, es como de los 50 o así, de Ray Bradbury, de unos niños que tienen como una especie de cuarto o habitación también con una especie de inteligencia, ¿no? Ujú. Y las consecuencias de a veces no alimentar las máquinas de nuestros deseos más oscuros, ¿no? El cuento es muy, golpea mucho porque además son niños, ¿no? Se Sí, sí, sí. llama La pradera o la sabana, de acuerdo a Ujú, las ujú. traducciones. Sí, exacto, Flavia, ahí lo está poniendo en inglés el título, Flavia, es ese cuento y es muy interesante, ¿no? Y tiene bueno, muchas veces se juzga a la literatura de ciencia ficción por su capacidad de oráculo, de como de ser un oráculo, ¿no? A esto se cumplió, entonces es buena literatura, no se cumplió, no es tan buena. Yo creo que el criterio no va por ahí, pero bueno, es interesante también ver cuando se predicen ciertas cosas con tanta anticipación, ¿no? Eh, Claro. sí, te iba a preguntar, estábamos hablando justamente de la literatura, ¿no? Y te quería hacer dos preguntas. Sí, por Eh, supuesto. una, obviamente, ya vemos de aquí todos tus Poe ahí atrás. Y también tienes un cuento que es claramente, bueno, desde el título, ¿no? Vemos el homenaje a ese poema tan famoso de Poe, ¿no? Del cuervo que contesta siempre Nevermore. Bueno, quería que me cuentes un poco cómo fue la génesis de ese cuento y que nos hables también de qué otros escritores, escritoras o referentes estéticos de películas, de música, del arte en general, que crees que, bueno, son parte de tu formación como autor y que pueden aparecer aquí dentro del libro. Ay, mira, muchas gracias. Este cuento eh, fíjate, vino también antes de que se anunciara, que me parece que fue en diciembre del año pasado, una aplicación con la cual se supone que puedes como cargar todas las publicaciones o datos de una persona fallecida y generar una imagen que te habla, ¿no? O sea, también es un poco un ejemplo yo no diría de una profecía cumplida, de una convergencia. A mí me gusta más ese término. Las obras de ficción especulativa son imágenes de su presente, no son imágenes del futuro. De alguna manera, pues representan lo que nos preocupa en un momento dado y después, si son buenas, si tienen suerte, si están bien hechas, pueden, repito, converger con otros momentos del tiempo. Ahora podemos ver, incluso en películas de hace 100 años, como Metrópolis de Fritz Lang, detalles que parecen los de nuestra época, ¿no? Aunque por supuesto, pues ellos no eran profetas, no eran psíquicos, ¿no? El director Fritz Lang, la guionista Thea von Harbour. Más bien lo que sucede es que sus imágenes son tan potentes, son tan evocadoras, tan ricas, que podemos usarlas ahora, retomarlas, para expresar nuestro presente y no el de ellos. Eso es lo que sucede con las obras interesantes de ficción especulativa. Ahora, este cuento provino de algo que sucedió pocas semanas antes de que se declarara la pandemia global en 2020, que fue, a lo mejor alguien de ustedes se acuerda, que una empresa coreana anunció con mucho bombo una supuesta aplicación también para resucitar a los muertos, un entorno de realidad virtual donde una señora podía ver como la imagen de su niña, su hija fallecida, jugando y hablándole y tal. Pues, era una cosa muy deshonesta en mi opinión, era como atracción de feria muy, muy fea, porque lo que hacían era aplicarle una apariencia tomada de una foto de la niña a una
pues silueta animada mediante captura de movimiento. O sea, había una actriz en alguna parte moviéndose, le ponían la textura, la piel, la skin de la niña como si fuera un videojuego, y alguien más hablaba para imitar su voz. Y pues aprovechaban del dolor de esta pobre persona, de su credulidad, y era muy desagradable. Y luego todo el mundo se lo olvidó porque nos tuvimos que encerrar en nuestras casas, ¿no? Pero yo me acordé, eh, y digo, también cuando estaba yo haciendo los textos para este libro, y por supuesto que me acordé del cuervo, porque tengo muy, muy presente aquí a mi querido tío Edgar. Este, y algo que sucede en el cuervo, que es como muy, muy conocido, el mismo Poe lo discute en su famoso ensayo de la filosofía de la composición, es que el personaje, la voz poética del poema, que está contando su propia historia, en algún momento se pone a hacer que el cuervo, que es un animal que repite las cosas como un perico, le diga la misma palabra, nevermore, nevermore, ¿no? Que se traduce como nunca más, para él, digamos, como tener esta especie pues sí, como de placer masoquista, de alguna manera, de estar preguntando, ¿regresará alguna vez mi amada? Nunca más. ¿Volveré a besarla? Nunca más. ¿Volveré a tenerla entre mis brazos? Nunca más. ¿No? O sea, y lo hace deliberadamente, ¿no? El poema del cuervo es la historia sí, pues como de una especie de desahogo masoquista, un poco perturbado, de alguien que está sufriendo un duelo terrible, ¿no? Entonces, pues pensé yo en cómo se podría transponer esa idea a un entorno contemporáneo, a esta tecnología que tenemos ahora, y de ahí es de donde sale el cuento. Y gracias, Alberto. Y otros referentes que quieras Ay, es compartir con cierto, sí. nosotros? Ay, muchas gracias por preguntarme eso, porque fíjate, pasa algo, me parece muy comprensible. Pero pasa que ahora que estoy con esto de la promoción del libro, casi todo lo que me preguntan tiene que ver con tecnología. Muy, muy entendible porque nos preocupa, porque está aquí alrededor. Pero ya que estamos hablando de literatura, mira, este, en este libro yo creo que están influencias de lo más diverso. O sea, por ejemplo, en el cuento de Habló por los profetas está un autor mexicano al que yo admiro mucho, Juan José Arreola, que escribió una novela entera hecha con fragmentitos de diferentes voces que se llama La Feria, que es un libro hermoso, hermoso, hermoso. Dios. Está también, por ejemplo, una autora rusa, bueno, de origen ruso, que se llama Ana Starobinets. Sí. Vive en Madrid ahora, Ana, ¿sabes? Ah, está viviendo en Madrid. Ah, mira. Porque tuvo un conflicto político con el gobierno y se tuvo que exiliar aquí. Sí, sí, lo sé, pero no sabía que había llegado a Sí. Madrid. Ay, pues bien por ella y bien por los madrileños también. Eh, bueno, ella es estupenda, se las recomiendo. Ella habla mucho de la transformación del cuerpo, escribe lo que a veces se llama body horror, horror corporal, pero también habla de la distorsión de la mente, pues como de la locura que de pronto se convierte en algo ineludible, como pesadillesco. Entonces eso está ahí también. Este, hay hay un autor que hace un tipo de humorismo que a mí me divierte mucho, que se llama Efraim Kishon, es un autor israelí, de origen checo. Lo que puedan encontrar de él, búsquenselo porque es estupendo y tiene como esta especie de humor, digamos, contado con la cara más seria del mundo, este, que es un poco el efecto que a mí me gusta lograr con el humor. O sea, parece que está contando algo como sumamente sensato, pero uno se da cuenta que es el ridículo total y es muy divertido, ¿no? Bien. Entonces, también está ahí. Está ahí yo creo que no directamente, pero sí como atmósfera, otra autora mexicana que admiro muchísimo, que es Amparo Dávila, que es una gran narradora de lo insólito, lo extraño, lo indiscernible. Y fíjate que también por ahí se cuelan historias que me he encontrado no en libros, sino en internet, este, de pues un poco de comunidades marginalizadas o medio cerradas,
que tienen como diferentes relaciones con la tecnología actual y que yo me encontré pues también durante la investigación. O sea, hay grupos de diferentes personas que fetichizan la tecnología, que sacralizan la tecnología. Y algo de eso se asoma, por ejemplo, en Lili, Sí, ¿no? Entonces, eso está ahí también. Eh, pues son gente que no conozco, que no sé quiénes son, que incluso publican con seudónimo, ¿no? Y desde unos lugares de enunciación, por así decirlo, muy, muy raros. Es decir, hay comunidades de personas trans, hay comunidades de personas discapacitadas, hay comunidades, digamos, marginalizadas por sus actos sexuales, que todas ellas están publicando sobre estos temas. Yo me he encontrado por ahí con algunas referencias y algo de eso, digamos, como de esos otros como enfoques que son totalmente ajenos a lo noticioso, totalmente ajenos a lo que se podría también llamar mainstream, también están ahí. sí, sí. Mencionabas Lily, ¿no? Que a mí personalmente es el cuento que más me gustó del libro. Bueno, me gustó de aquella manera, ¿no? Porque es muy inquietante. Me gustó, pero la historia que cuenta me parece terrible, ¿no? Y creo que es un cuento que toca, me atrevo a decir, casi todos los aspectos que más nos preocupan de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y hablando también un poco del trabajo de escritura, ¿no? Porque, bueno, como te decía, aquí hay mucha gente que escribe también. Me interesaba porque tiene que haber sido un cuento que te tiene que haber costado mucho escribir, con esa... Y tiene un recurso, ¿no? Que me encanta y este cuento lo voy a desparramar por mis talleres, porque muchas veces, sobre todo cuando la gente empieza a escribir, le preocupa mucho repetir, ¿no? Y entonces yo siempre digo que la repetición depende, ¿no? Que a veces es un recurso maravilloso. Y bueno, quería que nos cuentes un poco esto de todas estas lilis que te confieso que la repetición de las lilis va adquiriendo, como lectora, ¿no? Como en mi experiencia lectora, por lo menos quiero compartirte, va adquiriendo una dimensión de reproducción, no solo porque retóricamente el narrador nos lo va diciendo, ¿no? O la narradora, mejor dicho, la Lili, bueno, o le Lili, no sé qué género ponerle, pero sino porque casi visualmente la repetición del Lili te va agobiando, ¿no? Entonces, bueno, lo que quieras compartirnos de la escritura y de este cuento, te agradezco. Muchas gracias. Fíjate que la primera, el primer impulso de Lili viene de una comunidad marginal que me encontré, de estas que les decía hace tiempo, bueno, hace tiempo, hace unos minutos, perdón, este, de personas que, digamos, fetichizan estos términos o estos conceptos que para otras personas serían de terror, ¿no? O de ciencia ficción, como la invasión de la conciencia, la posesión, ¿no? La Claro, idea de una inteligencia que invade a otra. O sea, para algunas personas esto es placentero, y hay comunidades pues muy, muy enterradas, pues que me tocó encontrar un poco por casualidad, donde se habla de esto, y los miembros de las comunidades, que son pues de todos los géneros, todas las edades, a veces en circunstancias muy, muy extrañas, este, la que me parece más llamativa es la de un grupo que se hacen llamar Bambi, Bambi. pero no, Bambi, pero como para no llamarse Barbie. Ah, ok. O sea, el objetivo es que fantasean con convertirse como en muñecas Barbie, ¿no? Y entonces toda su subcultura está hecha alrededor de eso. Entonces, y con todas las implicaciones que ustedes se puedan imaginar, sociales, sexuales, físicas, ¿no? El tipo que sea, ¿no? Es una fantasía muy extraña. Entonces, pues ese fue como el germen, ¿no? Pensar cómo sería algo así, digamos, a partir de la tecnología contemporánea, llevándola un poco más allá, por supuesto, haciendo que realmente ocurriera una especie de invasión o de sustitución o de sobreescritura de una personalidad, ¿no? Que es un tema que a mí francamente me parece de terror. Pero además, digamos, con esta especie de apariencia ligera, despreocupada,
y hasta bien intencionada, ¿no? Que tienen las muñecas Barbie, ¿no? Ustedes vieron la película, ¿no? Por ejemplo, este, que hay como toda esta cosa como buena ondita corporativa al fin, pero buena ondita, ¿no? Y entonces, bueno, estaba yo buscando un nombre que fuera fácil de repetir en muchos idiomas y encontré con Lily, que además tiene la ventaja adicional de que es el nombre de una muñeca alemana que fue Ah, precursora de Barbie. no sabía. Sí, sí, es una historia bien interesante. La fundadora de Mattel, pues de la empresa de la Barbie, se encontró en un viaje por Alemania con las muñecas Lily y entonces dijo, vamos a adaptarlas a Estados Unidos y de ahí salió. La muñeca Lily era una muñeca más bien como para adultos. Tenía también sus cómics en la Alemania de entreguerras y tal. Y entonces, pues la convirtieron en otra cosa cuando llegó a Estados Unidos, pero la misma forma del cuerpo, el mismo rostro de los modelos iniciales es el de la Lily. Sí. Y la idea, Alberto, de poner esa especie de esquema en el cuento, ¿no? Ah, ay, eso fue un impulso del momento. De verdad es que no lo tenía planeado. Dije, no, sí, yo creo que es mejor que lo pongan así en lugar de estar explicándolo todo como más elaboradamente. Sobre todo porque, bueno, ya lo vieron ustedes, la gran dificultad de escribir este cuento es mantener, digamos, como esa limitación de la voz de la narradora que tiene que escribir todo en tercera, que es, por cierto, también como una característica de algunas de estas subculturas que me encontré, Ah, como para hacer un tipo de despersonalización, ¿no? De jugar a la deshumanización de sus integrantes, ¿no? Como referirse a ellos mismos en tercera. claro. Entonces, de ahí viene, y bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí ese es como de los aspectos más interesantes, más estimulantes del cuento, porque fue un reto pues formal muy, muy tremendo. Pues fue el cuento que más trabajo me costó hacer Sí. y creo que es el cuento que me ha dejado también más satisfecho, por eso. Es un gran cuento, Alberto. No, no te lo Gracias. digo porque estés aquí, lo pienso de verdad. Es un gran cuento y un cuento para mí me parece un cuento muy difícil de escribir. Tenía anotada una pregunta que, bueno, como nos has dicho que no era el orden inicial del libro, igual te lo voy a decir. Em, Me parecía que este libro, en el arranque, y en su cierre era una especie de gran homenaje a la humanidad, ¿no? Porque el libro, ¿saben? Empieza como diciendo, supe de una clase para aprender a escribir a mano, ¿no? Y de alguna manera todo nuestro conocimiento, ¿no? La posibilidad del progreso del conocimiento tiene que ver con la escritura, ¿no? Con la posibilidad de, Ujú. bueno, trascender eso que nosotros aprendimos a otros. Y la última frase del libro dice, querrá volver a dormir, ¿no? Y yo me la tomé muy personal a la pregunta, ¿no? La pregunta se la hacen, como recordarán ustedes, a este señor tan rico, ¿no? Que está mantenido en este mundo de ficción, este personaje llamado el héroe, ¿no? Y que está muy deteriorado físicamente. Y los robots que lo cuidan le dicen, querrá volver a dormir. Pero a mí me sonaba como casi una pregunta que me interpelaba a mí como lectora, ¿no? Como, ¿vas a seguir durmiendo después de leer este libro? ¿No? Eh, no Ay, sé. gracias. Ay, me encanta eso, Valeria. Me encanta. Muchísimas gracias. Como decía Luis Carroll, yo tomo todas esas cosas que las personas encuentran y las atesoro. Muchas gracias. No era la intención, pero me encanta. Pero te quedó Este, magnífico, o sea, fíjate que me gusta todavía más esto que me dices, porque esa última frase, querrá volver a dormir, fue de las últimas que revisé a la hora de ya entregar la versión definitiva del libro. El cuento acababa de otro modo, mira. pero me gusta mucho que haya quedado así, entonces. Sí, porque es magnífico, porque yo pensaba, ¿no? En el primer cuento, como bien dijiste en algún momento de esta charla, eh, no hay específicamente una inteligencia generativa, sino las consecuencias, ¿no? Hay como una especie
de pervivencia de lo humano así desmigajado, ¿no? La literatura, la escritura a mano, la edición, ¿no? Todo eso. Ujú. Y en el cierre es como una especie de incitación, ¿no? De conservemos esto bueno, no nos quedemos Eh, dormidos. eh, Me encanta y estoy totalmente de acuerdo, además. Yo creo que algo que corre el riesgo de olvidarse con mucha frecuencia en nuestro tiempo, pues es que esto que hacemos, todas las personas que escribimos, las personas que leemos también, es preservar una porción de lo humano que necesita ser preservada y que tiene que seguirse preservando persona a persona, generación a generación, ¿no? Porque es la memoria humana, pero también es la experiencia humana y es la plenitud, la profundidad de esa experiencia. Una de las peores cosas que me parece que han hecho pues los dueños de los modelos generativos es tratar de convencer a las personas de que la literatura puede ser optimizada, puede ser vista únicamente como un proceso productivo que se puede acelerar sacando del mismo la intervención humana. Me parece absurdo, me parece que ya incluso lo estamos viendo pues en lo que sucede con estas novelas o libros que se presumen redactados enteramente por un modelo y que inundan pues las librerías virtuales, eh, pero que lo único que hacen básicamente es llenarlas de basura, ¿no? Si ustedes se fijan, digamos, en las noticias que han aparecido al respecto, pues los últimos años, sí, hay muchas personas que utilizan incluso procesos automatizados de gran escala para hacer cientos o miles de libros que sacan en portales digitales, pero lo que pasa con esos libros es que la gente no los ve, ¿no? Por ahí un despistado compra un libro, ¿no? Sí, Que es pura basura. Otro despistado compra otro libro de un listado de miles, ¿no? Pero lo que pasa en general es que todo eso se queda ahí sin tocar, ¿no? sí. Simplemente porque es demasiado, dos, porque es basura, y tres, porque sí hay una necesidad de lo humano en, en, en esto, en la escritura, en el lenguaje. Eso, dentro de todo, me parece alentador. Sí, sí lo es, yo creo que lo es, ¿no? Bueno, para cerrar, una pregunta que me gusta hacer, ¿no? Porque es si hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hagan uno sabe ya que las promos de los libros son interminables y muchas veces las preguntas se repiten. Entonces, quería saber si hay alguna pregunta que no te hicimos, en general, toda la gente que te entrevistamos, y que te gustaría responder. Mira, una que sí me hiciste y que me dio mucho gusto fue lo de qué libros están ahí o qué autores. Otro que está es Brian Aldiss, por supuesto, que les mencionaba, justamente con ese ejemplo, ¿no? De la respuesta impertinente. Eh, otra que, fíjate, que no es nada más de este libro, sino que nunca me han hecho, que me gustaría que me hicieran, es si, ¿qué influencia tiene la música en lo que hago? Porque tiene mucha. Ah, pero yo te la Eh, hice, no me la contestaste, ¿eh? Te la hice. Te ¿Ah, pregunté, sí? sí, sí, te dije, cuando te hablé de los libros, te dije o música o cualquier experiencia Ay, qué estética menso, sí, artística. claro, perdón, perdón, No, tienes toda la no, razón. no, por favor. Ay, se me fue. No, pues ya está, ok, doble gracias. Fíjate que o sea, yo no sé nada de música, soy un villamelón, como se decía en otra época, pero me gusta mucho pensar en la estructura, en la forma de mis textos a partir de obras musicales. Como les decía, pues el álbum, por ejemplo, ¿no? Que para mí es como un modelo muy útil para pensar en el libro de cuentos. Pero también, por ejemplo, fíjate, la estructura de una fuga, de estas como muy clásicas del barroco, este, para mí es muy interesante porque a mí me ha servido para pensar, por ejemplo, en estructuras de novela, ¿no? Donde se establece un tema y luego lo que se hace es ir desarrollándolo como por diferentes avenidas con diferentes opciones. Y también, por dar otro ejemplo, una
influencia que para mí es como muy importante, que no se ve aquí, pero sí se ve en los libros de minificción o microrrelato que he escrito, que tengo varios, es el de esta corriente, digamos, también del siglo XX de la música minimalista, ¿no? Este, hay varias obras que a mí me gusta que lo que hacen es repetir una sola frase, ¿no? Pa, 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 con diferentes, en diferentes escalas, diferentes octavas, con diferentes variaciones, y uno nota la forma general, pero también las múltiples variaciones de eso, ¿no? Algunas de estas obras pueden parecer hasta como algorítmicas, un poco aburridas, pues como agobiantes, pero hay algunas que tienen como una cualidad emotiva que a mí no solamente me gusta mucho, sino que me parece como un gran modelo para pensar en la, ¿cómo te diré? La posibilidad que tiene el cuento y sobre todo el microrrelato, de ofrecer múltiples variaciones sobre un tema, sobre una idea, sobre un sentimiento, ¿no? En muy pequeño espacio, ¿no? Sí, sí. Un gusto, un placer que tiene para mí todo eso es precisamente esa posibilidad de la multiplicidad. Ahora mismo les voy a dejar aquí un enlace a una de estas piezas minimalistas que a mí me gusta mucho. Si a ustedes les gustan los cuentos y sobre todo el microrrelato, les recomiendo que al menos una vez en la vida se den la oportunidad de escucharla, porque se van a encontrar con que una misma frase, una misma sucesión de notas más o menos espaciadas igual, abarca todas las emociones humanas, todas, todas, todas. La ¿Quién composición es? es de Simeon ten Holt, un compositor holandés, y se llama Canto Ostinato. Tostinato. Y yo les digo que en nuestro blog, que lleva el mismo nombre que la biblioteca del Instituto Cervantes, que es Aire Nuestro, hay Ah, una qué bonito. sección los viernes que hay varios microrelatos de Alberto, así que si quieren seguir, veo que aquí hay mucha gente agradeciéndote, bueno, la charla, el libro, los consejos de lectura, etcétera, todo el mundo está aquí. eh, Diciendo aquí estupendo paisano también, así que Ah, pues qué gusto. gente, Sergio desde Portugal te dice estupendo paisano y nada, les digo que si quieren seguir leyendo a Alberto, bueno, tiene mucha obra, como les dije al principio, pero allí en nuestro blog pueden leer alguna selección de micros. Alberto, en mi nombre personal, en el nombre del Instituto Cervantes y de toda la gente que está aquí, muchísimas gracias. Nos la hemos pasado muy bien y muy mal a la vez con tu libro, pero bueno, muy mal en el buen sentido, ¿no? Porque si no fuera literario, no nos angustiaría, nos divertiría y nos provocaría tanto pensamiento y preguntas. Así que eso, muchas gracias y a todos y todas. Les recuerdo que nuestro próximo libro, que esto es un ciclo, Narrar el Antropoceno, vamos a estar con María Ospina y con su libro Solo un poco aquí. Así que gracias, Alberto. Muchísimas gracias a ustedes, gracias Valeria, gracias a todo el mundo. Un abrazo. Gracias. Chao, chao a todos, gracias. Que les vaya muy bien. Igual, Alberto, gracias.